En el Sermón de la Montaña, el Maestro dijo: pidan y recibirán, encuentren, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y les abrirán, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra, y al que toca la puerta se le abre. Si alguno de ustedes le pide pan, su hijo le va a dar una piedra, y si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Ustedes, por malos que sean, saben regalar cosas buenas a los demás. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 7 al 12. La nueva ley de Dios ha sido revelada en la persona de Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 5 de marzo, año 2020. La nueva ley de Dios. Tema interesante para la vida cristiana, para la evangelización, para la manera de pensar en una religión. Si Dios renovó la manera de pensar, si a Dios se le ocurrió llevar a plenitud la ley y organizar toda la experiencia que se había tenido en el pueblo de Israel, centrada en la ley y los profetas, condensada en una sola realidad, la pregunta sería: ¿por qué sigue cantidad de personas con una serie de discusiones que no vienen al caso? ¿Por qué será que hay personas que quieren contradecir la misma historia o devolverse en la historia o quedarse con la historia pasada? Si antes se decía una cosa, hoy se tendrá que decir esta. Ese juego de palabras es bien interesante cuando Jesús invita a cada persona creyente a renovarse, a actualizarse en la manera de pensar y de entender su propia religión. Cuando lleguemos a entender una religión centrada en el amor a Dios, en el amor a los demás y en el amor a sí mismo, cuando logremos llegar a decir que la religión nos pide ser justos y ser personas correctas, tratar bien a las demás personas. Cuando la religión me pide la delicadeza y la prudencia con las demás personas, eso significa nueva ley, nueva manera de pensar, una mente muy fresca y muy dinámica en la palabra de Dios. La misma palabra de Dios va a decir: todo lo que quieran que le hagan los demás, háganselo ustedes a ellos. Eso es lo que manda la ley y los profetas. Lo que a usted no le gusta, no se lo haga a los demás. No utilice actitudes, palabras que descartan, humillan o molestan a los demás, porque esa es tu religión, es la ley del amor, es la religión de la caridad y la religión de la misericordia. Existe una regla de oro planteada en ese capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, y es la regla de oro de escoger para vivir una religión el camino difícil, el camino complicado, el camino estrecho. Entonces uno se pregunta: ¿cuál es el camino difícil y el estrecho? Lo que le cuesta más a un ser humano. Le cuesta mucho la prudencia, le cuesta mucho tener quieta la lengua, le cuesta mucho entrar a valorar a los demás. Prefiere quedarse hablando de los defectos que tienen los demás. Camino estrecho es que me gustaría decirle tantas cosas, pero mi religión me lo prohíbe. Seré prudente, seré respetuoso, tendré caridad con la otra persona. Esa es la religión bien complicada de vivir. Es una religión bien complicada porque arma una sociedad totalmente diferente. Principio número 1: el camino difícil y estrecho para vivir una religión en la sociedad.
Principio número 2, tener cuidado con los falsos profetas. Tener cuidado con la manera de pensar exagerada, holgada, o presupuestos que las personas van inventando de la misma religión o van creando, y la persona no está atenta y diligente a ese tipo de comportamientos. Principio número 3 es construir una sociedad y construir esa sociedad más en la práctica de la caridad y la misericordia y menos en las habladurías, más en la caridad y la misericordia. Como decimos en Colombia, hable menos y practique más. Prométale menos cosas a la gente y demuéstrelo con su manera de ser y con su manera de actuar. Y así lo va refiriendo la Santa Biblia. Basta darse una vuelta por los libros sagrados y va a encontrar unas frases cortas que lo ponen a pensar cuál es la auténtica religión basada en la ley y los profetas, cuál es el centro, el punto neurálgico de una religión. Por ejemplo, el libro del Levítico, en ese capítulo 19, no te vengarás, no guardarás rencor a las demás personas, sino que amarás a los demás como a ti mismo. San Mateo capítulo 7, verso 12, todo cuanto quiera que le hagan los hombres, así también hacerlo con los demás, esa es la ley y los profetas. Capítulo 19 del mismo San Mateo, honra a tu padre y a tu madre, amarás a los demás como a ti mismo. Capítulo 22 de San Mateo, amarás a los demás como a ti mismo. Capítulo 22, verso 40 del mismo San Mateo, de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas, amarás a Dios y amarás a las demás personas. Evangelio según San Juan en ese capítulo 13, verso 34, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Como yo los amo, así también se aman entre ustedes. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 13, verso 8. No deban nada a nadie, sino el amor los unos a los otros, porque el que ama a las demás personas está cumpliendo la ley de Dios y el anuncio de los profetas. Capítulo 13 de la Carta a los Romanos, verso 10. El amor no hace mal a los demás, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Carta a los Gálatas del apóstol San Pablo, en ese capítulo 1, verso 6. Me maravillo de que hayan abandonado a los que llama por la gracia para seguir un evangelio diferente. Lleven unas cargas de unos con otros y cumplan así la ley que viene de Dios. Bien interesante la posición de Jesús de Nazaret, poniéndonos a pensar en la nueva ley de Dios. Cómo se vive auténticamente una religión.